Dios les bendiga, Dios les guarde, iglesia, en esta preciosa hora de la tarde. Como dijimos ayer, hoy vamos a seguir explicando, trayendo una pequeña enseñanza, un pequeño pensamiento acerca de las palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Para el mundo secular, hoy es un día como cualquier otro, y eso lo podemos ver a través de las personas que han podido salir hoy a la calle, cómo el mundo vive de una manera sin ningún tipo de preocupación. Para la iglesia cristiana, pues obviamente es un día de recordar, y hoy queremos traer la cuarta y la quinta palabra, palabras profundas, pero como les dije antes, pues a manera de resumen, queremos traer un pensamiento que traiga esperanza en medio de lo que estamos viviendo. Quisiera en esta preciosa hora orar. Vamos a orar y a presentarnos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todo lo que has permitido en esta preciosa hora hasta el día de hoy. Te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos llenes de tu unción, mi Dios amado. Es tu palabra la que vamos a hablar, así que dependemos total y exclusivamente de tu Espíritu Santo. Reprende todo aquello que quiera traer oposición, Dios mío, a las mentes, a los corazones, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Mi amado, hemos estado llenándonos de toda esta preciosa palabra del Señor. Desde anoche hemos estado leyendo la palabra y buscando a través de diferentes focos de información sobre lo que pasó Jesús aquellas 24 horas prácticamente, desde el día jueves hasta el día viernes en la tarde. Ayer hablamos sobre las primeras tres palabras. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Una palabra de perdón. La segunda palabra, una palabra de salvación. Cuando Jesús le dijo a aquel ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra, una palabra de deber. Era la palabra que Jesús estaba poniendo en el corazón de Juan, el discípulo amado, pero también estaba trayendo honor a la vida de María, dejándole saber, dándole gracias por todo el tiempo que ella estuvo a su lado en su niñez y en su adolescencia, su juventud, dejándola en las manos de Juan el amado. Hoy queremos hablar la cuarta palabra, y es una palabra, es la palabra de desamparo. Es la palabra que sentimos todos en muchos momentos. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 15 versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es importante mencionar que fue a la hora novena. Y es importante porque desde la hora sexta hasta la hora novena, la Biblia dice que hubo tinieblas en la tierra. Hubo tinieblas en el mundo. Comenzó aquel Vía Crucis desde las 9 de la mañana, Jesús camino al Calvario. Pero exactamente a las 12 del mediodía, tinieblas cubrieron la tierra. Y esto es estremecedor, porque las tinieblas perduraron hasta las 3 de la tarde, hasta la hora novena, la hora, mi amado, que era conocida por los judíos como la hora de oración. Era conocido como la hora donde cada judío llegaba o se tendía a orar, porque era el lugar, era el momento que la costumbre les había enseñado desde muy pequeños a que a las 3 de la tarde, a la hora novena, todos los judíos oraban. Esa palabra novena tiene un simbolismo tremendo, y hace unos domingos atrás, mientras estábamos congregados en la iglesia, prediqué sobre esa palabra, la hora novena. Y es una palabra con una profundidad tremenda. No quiero entrar ahí de lleno.
Simplemente quiero dejarles saber que esa palabra novena significa o tiene la implicación que quiere decir el momento en que algo ocurre. Por eso era que los judíos eran tan estrictos y disciplinados en orar a la hora novena. Mi amado, escúchame bien. Al mismo tiempo de ser la hora de oración, era la hora donde el sacerdote sacrificaba en aquel mismo día un cordero pascual, un cordero inmaculado, un cordero sin falla, un cordero perfecto. Era sacrificado en esa misma hora. La historia tomaba aquel momento para congraciar lo que estaba pasando físicamente en el templo y lo que estaba ocurriendo en el Calvario. Mientras el sacerdote estaba sacrificando un cordero, Jesús estaba siendo sacrificado en el Calvario simultáneamente. Esto quiere decir que coincide al pie de la letra con la hora en la que el Señor nuevamente vuelve otra vez a tener un clamor. Esta vez de una manera diferente. Esta vez Jesús no clama al Padre como al principio, donde dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora Jesús clama al Dios que lo mandó a este deber. Escúcheme bien. Jesús no clama al Padre, esta vez no hace mención del Padre, sino que dice: Dios mío, Dios mío. El hecho es que en estos momentos Jesús está sintiendo la carga y el peso del pecado sobre sus hombros. El peso del pecado de toda la humanidad presente y futura. Jesús está cargando ese peso sobre sus hombros. Estaba Jesús en el punto más susceptible, en el punto más delicado de su humanidad. Todos sabemos que Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% humano, fue 100% hombre. Entonces Jesús, en calidad de hombre, está sintiendo ahora el peso del pecado. Jesús ahora tiene la necesidad del Padre, no como Padre, sino como Dios. Jesús, el hombre. Jesús, como hombre, tiene la necesidad del Padre, no como Padre, sino como Dios. Mi amado, y esto es lo que cada uno de nosotros podemos experimentar cuando hay una separación de Dios, cuando hay una separación con el Padre, cuando hay una separación de alguien a quien nosotros considerábamos cercanos y dejamos de ver o dejamos de sentir su presencia, lo sentimos distante. Y esto es bien interesante porque cuando un matrimonio se une, se casan, se aman, se tratan de una manera muy diferente a un matrimonio que en esas mismas condiciones se divorcia o se separa. Ya la mujer o el hombre al que le llamabas de una manera amorosa, ya no lo llamas de la misma manera. Y Jesús sentía esa misma sensación de separación. Jesús, que había estado desde la eternidad con el Padre, que había venido como hombre a la tierra, pero seguía teniendo una conexión directa con el Padre, por primera vez en su vida existencial, por primera vez en su vida humana, Jesús comienza o tiene el impacto de la sensación de separación con Dios. Muchos de nosotros que hemos estado en el mundo, muchos de nosotros que hemos estado lejos de Dios, conocemos y experimentamos esa lejanía. Pero tú y yo estamos habituados. ¿Sabes por qué? Porque nacimos alejados de Dios. Jesús nació
por medio del Espíritu Santo. Había una conexión desde el vientre con Dios. Y ahora Jesús está siendo arrancado, está separado, está alejado, siente esa ausencia de Dios en su vida. Y esto es doloroso para él. Esto es doloroso de una manera tremenda. El pecado, mi amado, debe doler. Cuando pecas, debe doler. Y este dolor te separa. Este dolor es el que hace que tú sientas esa separación. Jesús dice, ¿por qué? Es la primera cosa que le sale de los labios a una persona cuando está pasando por el momento más difícil de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué tuvimos que pasar por esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre hay un porqué en los labios del ser humano. Siempre hay un porqué. Este porqué sale en los momentos más difíciles. Pregunto yo en este momento, ¿por qué no? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace o qué te exime de pasar por las mismas necesidades que otras personas? Cuando te dan una noticia de cáncer y tú dices, ¿por qué me pasó a mí? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace ser diferente? Mi amado, no nos hace nada ser diferente. Pregunto, ¿por qué no? Señor, si me escogiste para esto, algún propósito tendrás a través de todo esto. Este porqué ha salido por muchas ocasiones de nuestros labios. Ahora bien, mi amado, escúchame bien y quiero ir cerrando ya el pensamiento. Jesús, luego de este porqué, dice, me has desamparado. Y esto es bien interesante porque, mire, mi amado, Jesús fue menospreciado por sus hermanos de carne y sangre. Jesús fue menospreciado por los seguidores, muchos seguidores, que al oír la dureza de su palabra, desertaron. Jesús fue traicionado por Judas, negado por Pedro. Su pueblo no lo quiso. Mi amado, Jesús nunca sintió la soledad ni el dolor de la ausencia de aquellas personas. Pero cuando se ausentó la presencia de Dios, Jesús tuvo que gritar, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué siento esta soledad? ¿Por qué siento este dolor? ¿Por qué siento que me has dejado solo? ¿Por qué siento esta tristeza que me embarga? Y esto es importante porque Jesús ahora se está identificando con cada una de las emociones del hombre. Jesús se está identificando ahora con lo que trae el pecado a la vida del hombre. Jesús está siendo identificado ahora con la sensación más horrible, horrenda que cualquier hombre pudiera tener, y es la ausencia de Dios en su vida. Aquella experiencia era totalmente nueva para él. Aquella experiencia lo sobrecogía. Mi amado, el dolor físico yo creo que no se podía comparar con el dolor espiritual que estaba pasando Jesús en ese momento. Jesús ahora estaba quebrantado emocional, sentimental, psicológicamente Jesús se había quebrantado. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por estas situaciones de la misma manera? ¿Cuántos de nosotros hemos sido quebrantados al punto de preguntarle a Dios, ¿por qué no te siento en mi vida hoy? ¿Por qué no te oigo? ¿Por qué no siento tu presencia? Mi amado, es que el hombre que ha sentido la presencia del Espíritu Santo en su vida, el hombre que ha tenido la experiencia de sentir a Dios en su corazón y por alguna situación o por alguna condición pierde esa comunión, se puede identificar con la experiencia de la separación de Dios con el hombre, de lo que Jesús estaba pasando en ese momento. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia hoy?
Hoy que hemos sido limitados a nuestros hogares, que hemos sido separados del templo físico, ¿cuál es tu experiencia? ¿Sientes a Dios en tu hogar? ¿Estás sintiendo su presencia? ¿O simplemente te has olvidado de que tienes una vida espiritual a la que le tienes que poner atención para que no mueras espiritualmente? Hoy el reto es: vuelve a buscar la presencia de Dios. Vuelve a sentir la presencia de su Espíritu Santo. David decía en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación. Espíritu noble me sustente. Porque era algo que David anhelaba. Al igual que Jesús en este momento anhelaba volver a sentir esa coinonía, esa unión nuevamente con el Padre. Jesús estaba pasando por una situación completamente nueva para él. ¿Cuál es tu experiencia? Ahora le voy a pedir a Kimberly que comience a exponer la quinta palabra para el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar hablando de la quinta palabra, que es una palabra de necesidad. Y esta se encuentra en Juan 19:28. Y la palabra del Señor dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo en las Escrituras, para que las Escrituras se cumpliesen, tengo sed. Y esta palabra está dictada en esta porción, pero tenemos que nosotros evaluar lo que Jesús había vivido días antes para poder entender la realidad de esta palabra. Y es que desde el día jueves Jesús viene y está todo el día preparando a sus discípulos, todo el día hablándole a sus discípulos, todo el día asegurándose de que ellos estén claros con lo que iba a pasar, de que ellos tuvieran las herramientas, de que tuvieran el conocimiento específico de todo lo que iba a ocurrir para cuando Jesús ya no estuviera, para cuando Jesús ya estuviera cumpliendo el propósito por el cual Él estuviera aquí y ya ellos no lo tuvieran a Él caminando con ellos, para que ellos estuvieran listos. Y todo ese día Jesús, el día jueves Jesús estuvo con ellos, estuvo ahí escuchándolos, estuvo hablándole. El viernes en la madrugada ya Jesús empezaba a sentir el peso sobre sus hombros de la responsabilidad que les estaba llegando, de la responsabilidad y del cumplimiento del trabajo por el cual él estaba aquí. Ya él estaba sintiendo el estrés, ya él estaba sintiendo la cercanía de ese trabajo. Y él se fue al Getsemaní a orar con sus discípulos y oró, y algunos de los discípulos estuvieron ahí tiempo con él, pero en realidad no estaban viendo la realidad, no estaban enfocados en lo que ellos deberían estar enfocados. Y Jesús ahí sintió un estrés y sintió y prefirió que Dios pasara ese momento, que él no tuviera que vivirlo, pero se decidió por la voluntad de Dios. Se decidió por hacer la perfecta voluntad de Dios y no la voluntad que él quería, no la voluntad que en su humanidad él deseaba, sino que él estuvo claro y enfocado en que Dios tiene la última palabra y todo lo que Dios hace y todo lo que Dios tiene en su plan es perfecto y es con un propósito eterno. Y en ese momento en el Getsemaní llega Judas con los soldados y llega a acusarlo y llega a entregarlo, y se hace cada vez más real y más real el hecho de que él iba a terminar en una cruz, el hecho de que él iba a terminar en su muerte. Y viene el día viernes, y el día viernes él experimentó 6 juicios. Estuvo delante de Anás, estuvo delante de Caifás, estuvo delante del Sanedrín, estuvo delante de Pilato, estuvo delante de Herodes, estuvo delante de Pilato de nuevo, y fue un día completamente agotador, diciendo si él era inocente, decidiendo qué iban a hacer con él, escuchando a su pueblo, escuchando a su gente traicionarlo, escuchando a su gente diciendo: ¿sabe qué? Nosotros no lo queremos, nosotros lo rechazamos, él no es nuestro Salvador, él no es el Hijo de Dios. Él estuvo escuchando
y estuvo experimentando todo este tipo de cosas, estuvo experimentando bofetadas, estuvo experimentando azotes, estuvo experimentando escarnios, tortura, lo pusieron en una posición más baja de la que él estaba, se burlaban de él y tuvieron torturas físicas, torturas emocionales, y toda esta era la condición en la que Jesús estuvo viviendo en esos últimos días antes de llegar al Calvario. Bendito. Todo ese estrés, todo ese peso llegó a su vida en algún momento. Y en este momento Jesús está en la cruz. Jesús está en un momento de soledad. Vemos que la palabra anterior nos dejaba saber que ya el pecado estaba sobre él y había una separación entre Dios y Jesús, entre Dios Padre y Jesús en la cruz, porque el pecado estaba separándolo. Y él estaba sintiendo esa angustia, él estaba sintiendo esa agonía de la separación de Dios con él. Y ahora está sintiendo el peso en su cuerpo físico, en su humanidad. Tengo sed. Los discípulos no estaban con él. Los discípulos estaban todos dispersos, no estaban allí presentes. María y Juan ya estaban uno, Jesús ya los había entregado el uno al otro. Su responsabilidad de María era Juan y ahora la de Juan era María. Y Jesús está en aquel momento con una necesidad grande, con una necesidad tremenda, una necesidad física, pronunciándola públicamente. Hay alguien que pueda darme de beber, tengo sed, tengo una necesidad, tengo una condición que me está creando a mí un malestar. Y él se encuentra en este momento solo. Y no hay nadie. Entre medio de la multitud no hay nadie que venga a aliviar, que venga a decir, ¿sabes qué? Yo voy en contra de todo lo que aquí está pasando y yo voy a echarle una mano a esta persona que está en necesidad. Tengo sed. Esta palabra es una palabra para que alguien tome acción. Para que alguien no se vea como el necesitado, sino como aquel que puede brindar y suplir una necesidad, suplir esa condición, sacar a una persona de esa necesidad, sacar a esa persona de ese grito de auxilio que está pronunciando. Y nosotros tenemos que ponernos a pensar, ninguna persona que haya venido a Cristo y que haya sido una nueva criatura puede ignorar este tipo de cosas. Nosotros vivimos un evangelio de servicio, vivimos un evangelio de amor, vivimos un evangelio de compasión, de misericordia, que primero Dios nos los entregó a nosotros. Dios tuvo amor con nosotros, Dios tuvo misericordia con nosotros. Dios vino y nos sirvió a nosotros, se entregó por nosotros y ahora nosotros, de eso que aprendimos, que Él hizo por nosotros, tenemos que aprender a hacerlo por los demás. El segundo mandamiento más grande es acerca del prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. O sea, nosotros no solamente tenemos que velar por nuestras necesidades. Hay alguien también que tiene necesidades y que Dios ha puesto en nosotros herramientas para que nosotros vayamos y para que nosotros saciemos esa necesidad. Y eso es lo que Jesús en este momento está diciendo. Hay alguien que se atreva a ir en contra de la corriente y venir y suplir la necesidad. Hay alguien que está dispuesto a recibir críticas, a recibir, rechazo, a sentirse un poco incómodo simplemente por saciar una necesidad y hacer un bien y llegar hasta otras vidas. En Mateo 25:35 dice, porque tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, reflejémonos en esta palabra. Y quiero terminar con este corto pensamiento. ¿Cómo nosotros estamos reaccionando, estamos respondiendo a ese grito de auxilio pronunciado por otros? Estamos en situaciones difíciles. Estamos en situaciones donde a lo mejor nosotros nos sentimos atados, donde sentimos que no podemos impactar de la forma que pudiéramos impactar con una libertad, con el hecho de poder salir a la calle. Pero eso no significa que estamos completamente detenidos. Tenemos al Espíritu Santo,
Tenemos a Dios, que Él nos da la sabiduría, Él nos da las herramientas para nosotros poder llegar y para nosotros poder buscar la manera de saciar las necesidades de los demás. Estamos ahora mismo en nuestras casas, con nuestra familia. Tratemos de impactar nuestra familia primero. A lo mejor no podemos llegar más allá, o a lo mejor sí, una llamada a un hermano, una llamada a una familia, a alguien que vemos, qué sé yo, que escuchamos una noticia de que alguien está pasando por una situación, de que hay un conocido que tiene familia pasando por esta enfermedad. Hey, démosle una llamada. Dios es la esperanza. Dios puede hacer un milagro. Dios puede darte paz. Dios puede sanar. Dios puede salvar. Dios puede libertar. Y llevemos esa palabra, pero miremos también en nuestra casa. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está la vida de nuestros hijos? ¿Cómo está la vida de nuestros esposos? La vida de nuestras esposas. ¿Cómo nosotros estamos impactando? Estamos escuchando. Tenemos nuestros oídos suficientemente abiertos para escuchar la necesidad de ellos. Estamos ahí presentes, pero muchas veces no vemos la necesidad de ellos, no escuchamos el auxilio de ellos, no sabemos qué está pasando en sus vidas, no sabemos qué está pasando en su mente, no sabemos qué está pasando en su corazón. Entonces, aprovechemos este tiempo y acerquémonos y pidámosle sabiduría al Señor y pidámosle discernimiento al Señor y que Él ponga en nosotros una palabra. Me encanta la palabra del Señor porque esta dice que Dios envía su palabra y la palabra de Dios hace lo que Él la manda hacer. Y que esa palabra no puede devolverse a Él sin haber hecho el trabajo por el cual Dios lo mandó. Entonces procurémonos nosotros de llenarnos de la palabra del Señor, que esa no puede retornar atrás vacía, que esa no puede irse sin hacer un impacto, sin tener un efecto en una vida. Y lleguemos a las personas con la palabra del Señor, lleguemos a las personas con un corazón de servicio, con un corazón de misericordia, tratando de saciar la necesidad, tratando de llegar y de cumplir el propósito por el cual nosotros estamos aquí, que es presentar a Cristo, que es presentar a Dios, que es presentar a nuestro Salvador, a aquella persona que cuando nosotros estuvimos en la situación de Jesús, en agonía, pasando por una situación difícil, pasando por una situación de soledad donde nadie escuchaba, Él vino y sació, Él vino y llegó, y Él vino y nos rescató de ahí. Pero ya que nos rescató, nosotros ayudemos a llegar a otro. Nosotros ayudemos así como Dios tuvo ese cuidado de nosotros ser diligentes y prudentes en tener el mismo cuidado con los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Y hasta aquí les dejo este pensamiento. Amén. Mi amado, póngase a pensar en esto rapidito. El hombre que dijo, yo he venido no a los sanos, he venido a los enfermos, he venido a los desamparados, he venido a las viudas, he venido a los huérfanos, he venido a los encarcelados. Ahora este hombre que había venido hacia el área de los desamparados y de los olvidados, sentía ese desamparo. El hombre que le dijo a la samaritana, el que bebiere de mi agua no tendrá jamás sed, ahora estaba diciendo, tengo sed. Este hombre estaba ahora en la necesidad por la que él había venido, dejándonos entender a nosotros que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de saciar y de llegar a las personas quebrantadas de ánimo, a las personas quebrantadas de corazón, pero también a los quebrantados físicamente. Espero en esta preciosa hora de la tarde que haya sido de bendición. Mañana estaremos terminando las últimas 2 palabras. Hemos querido alargar hasta mañana las últimas 2 para terminar y culminar el domingo con una palabra de resurrección. Mi amado, recibe saludos, recibe un abrazo de parte de nosotros. Les amamos, les extrañamos tremendamente. Esperamos que en algún momento, en el futuro cercano, todo esto que está pasando termine y podamos reunirnos y contar las maravillas que Dios ha hecho en medio de este exilio, en medio
de esta limitación, para que juntos, en un mismo sentir y en un mismo espíritu, podamos glorificar a Dios y podamos adorarle. Ahora vamos en oración para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por lo que a través de tu palabra, Señor, has hecho en el corazón de la necesidad, en el corazón del quebranto físico y en el corazón del quebranto emocional, del quebranto espiritual. Mi Dios, te pido en el nombre de Jesús que llegues a aquellas personas que se sienten solas, deprimidas, que se sienten, Dios mío, vulnerables a causa de lo que está ocurriendo. Padre eterno, que llegues a la vida, Dios mío, de aquellos que están siendo impactados o infectados por esta pandemia, por este virus. Señor, aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que tienen, Dios mío, temor de poder ser infectados. Señor, aquellos que se ven, Dios mío, con sus manos atadas debido a que no tienen empleo. Señor, llega con algo, Señor, de tu preciosa y divina misericordia. Tócalos, Dios mío. Toca la vida de cada uno de ellos. Toca la vida del necesitado, mi Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Dios eterno. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta mañana.